Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sapiencia TV, el espacio dedicado al contenido formativo. Hoy hablaremos de educación y es por eso que hemos invitado a Claudia Mora y a Joan Muñoz, tutoras del área psicopedagógico del Colegio Jefferson School, para hablar sobre un tema que se ha vuelto muy preocupante, sobre todo porque se ha incrementado bastante en los últimos años, que es el bullying o el acoso. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal, Memo? Gracias por la invitación a este espacio. Esperemos que sea de su agrado y podamos transmitir algo positivo hacia todas las familias. Joan, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. De igual manera esperamos aquí compartir información muy valiosa. Así es, ellas vienen para platicar del acoso, del bullying, porque según cifras de la UNESCO en el 2024, en un lapso de 5 años, por lo menos del 2019 a un año antes del 2025, se ha duplicado el número de casos de acoso hasta en un 200%, lo que es bastante preocupante, sobre todo porque no solamente es violencia física, sino que llega también al punto de la violencia a nivel psicológico. Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, Joan, ¿qué es el acoso o el bullying? ¿Cómo podemos definirlo? Mira, el acoso es un patrón de conductas negativas, agresivas y repetitivas. Comparte definición con el bullying, también en las características que se asocian para detectarlo, que son la intención, la repetición y una asimetría de poderes entre el acosador y la víctima. El acoso, junto con el bullying, es una violencia repetida e intencionada, en la que existe desigualdad en los poderes y se da entre pares en la escuela. Y hay distintos tipos, puede ser verbal, puede ser psicológica o también física. Incluso muchas veces puede iniciar de manera verbal y luego va escalando nivel. Así es, puede iniciar pues de manera verbal con insultos, apodos y puede ya ir escalando a lastimar a la víctima, a la otra persona. Entonces, por eso es muy importante pues tener bien claras las definiciones, poderlo detectar para poder prevenirlo o también detenerlo si es que ya está ocurriendo. Ahorita que ya nos contaste qué es el acoso, Claudia, ¿por qué situaciones o por qué ocurre el acoso? Bueno, el acoso, también llamado ahora con los papás bullying, se ha hecho varios estudios en los que principalmente se identifica a las personas que hacen el bullying a haber vivido en algún momento ahora sí, pues de su infancia, estando pequeños, vivir violencia en casa, que son los principales actores de este tema, en los que ellos necesitan básicamente sacar todo lo que ellos traen por dentro, lo que ven en casa ellos pues lo repiten, ¿no?, en la escuela. Entonces básicamente hay que estar pues muy atentos en casa a que cuando tienes nosotros conocemos a nuestros hijos, nuestros alumnos en este caso, en donde fácilmente podemos identificar en algún momento si el niño puede ser acosado o puede ser un acosador. Entonces, pues, con esos estudios nos ayudan a pues identificarlos y saber el por qué el problema o por qué esos comportamientos de los niños en la escuela. Ahorita que comentabas eso, importa mucho el ambiente familiar que se da en la casa. Es correcto, sí. ¿Y por qué vemos estas estadísticas que se han disparado hasta en un 200%? ¿Por qué ha ido en aumento el bullying? Bueno, derivado de la pandemia, se platicaba mucho que hubo pues este aislamiento, entonces esto afectó pues a las habilidades sociales en los niños y pues ahora 2025 pues se viene viendo esta falta de interacción social. Entonces, muchas veces lo que sucede con niños que a veces son acosados son pues víctimas porque tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en este libro que he estado leyendo de desarrollo de habilidades sociales en niños y adolescentes, pues nos habla sobre cómo el niño pues que no tiene amigos, el niño que tiene problemas de conducta,
los que tienen algún tipo de trastorno o que están dentro del el espectro autista, son a veces las víctimas de acoso. O también puede ser que incluso alguien que no entienda la interacción social, pues le resulte que no es algo negativo ni malo hacerle daño a otro o burlarse o hacerle pues alguna broma. Entonces podría ser que también eso haya afectado el aislamiento social, porque también hay algo que se llama pensamiento social, que lo mencionaba una terapeuta que se llama Michelle García Wiener, que es la capacidad que todos tenemos desde que nacemos y que nos ayuda a ir adquiriendo información a través de nuestras interacciones sociales. La adquirimos y luego la aplicamos, y esto pues nos ayuda a que nuestra voz interna pues sea como una brújula que nos indica cómo debemos de actuar dependiendo del lugar en donde estamos. Y también, ok, esta persona no le gusta quizás que la toque, o ok, he visto. Entonces haces como toda ese recuerdo de en esta interacción social me acuerdo que pasó esto, y estamos observando, los niños están en su infancia, en su adolescencia, observando interacciones sociales, y entonces llega el momento en el que lo pueden ir aplicando. Y cuando no hay este pensamiento social, pues es cuando se presentan a veces estas dificultades de problemas de conducta, o también que no saben cómo actuar, y se les da mucho a los niños pues que no actúan de una manera adecuada por este aislamiento quizás que sucedió durante la pandemia. No, incluso ahorita cada vez vemos menos niños jugando en el parque, afuera de sus casas, ¿no? Y también los vemos cada vez más metidos en los medios digitales, ¿no? Eso también me imagino que puede ser una característica que puede derivar en que se sientan más solos, en que se sientan aislados, y que se les pueda dificultar la interacción con otras personas. Y si habláramos hace 10 años de qué manera pudiera ocurrir el acoso, tal vez no veríamos lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que se está trasladando no solamente al mundo real, sino ya traspasa las fronteras y se va al mundo digital, en las redes sociales, donde ahora cada vez los niños a menor edad tienen acceso a este tipo de plataformas, ¿no? ¿De qué manera puede ocurrir el acoso? Fíjate, Memo, que muy curiosamente, hablando sobre la pandemia, a raíz de esa situación pues fuerte, ¿no? Delicada que hubo internacionalmente, se incrementó la tasa de suicidios. Entonces, si en algún momento pues sí se hablaba sobre el acoso escolar, ahora pues se habla sobre un 59% de suicidios en México. Son estadísticas pues reales. Derivadas del acoso. Sí, porque ahora ya no saben cómo relacionarse los niños con sus compañeros. Entonces, esos niños que se les dificulta el relacionarse con sus compañeros, hacer esas amistades, abrirse con los demás, abrirse con los profesores, son los niños más vulnerables, en donde puede llegar hasta un momento, pues justamente eso que hablábamos sobre el suicidio, y terminar con la vida. Eso los orienta cuando empiezas a observar los cambios sobre esos niños, que es, a lo mejor si son tímidos es un poquito complicado ver como esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar sobre algunas de las características para identificarlos. Podría ser que los niños empiezan a morder las uñas, se empiezan a jalar el cabello. Me ha tocado ver a alumnos que después de la pandemia empezaron a hacer eso, a jalarse el cabello, incluso se les caía el cabello, aquí se les nota, pues era muy notorio. Suelen ser muy retraídos, no hablan con nadie, comienzan a tener dificultades en el aprendizaje, pues en casa dicen a mamá que se sienten mal, que les duele la cabeza, que les duele el estómago, precisamente para ya no ir a clases y tener que ahora sí pues estar en ese círculo, ¿no? En donde los niños que los acosan pues les genere esa frustración a ellos. Entonces hay que estar muy, muy atentos a esos cambios en nuestros hijos, en nuestros alumnos,
en donde podamos nosotros intervenir justamente en el tiempo que pues sea necesario, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo antes. Para eso pues hay protocolos en el que a nosotros en las escuelas nos dan justamente directamente de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros los transmitimos a los profesores en el que qué podemos hacer como profesores, qué podemos hacer como personal de todo el campo educativo, los directores, todos tenemos una función dentro de la escuela. Entonces es muy importante que los conozcamos, que sepamos actuar de manera precisa para evitar justamente eso que se llegue, ¿no? Que orillen a los niños a hacer cosas que no tienen que hacer graves. Empiezan a lo mejor a veces con juegos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, el querer decirle, ay, tú estás gordito, por ejemplo. Que suelen las bromas pasarse. más leves, ¿no? Sí, son a lo mejor, a veces se empiezan con bromas muy pequeñas, en donde pues se van elevando de nivel. El acosador empieza a tener, se llaman pues las personas que solo observan, que se quedan calladas y no hacen absolutamente nada. Empiezan a juntar ese tipo de personas en donde les siguen, ahora sí como dicen, ¿no? La corriente. Y bueno, tenemos que detectarlos y actuar a tiempo. Y justamente, mira, es un libro que se llama Cultura de Paz, en donde vienen todos los protocolos de actuación, en donde dice qué es lo que tenemos que hacer, y como padres de familia también viene ahí un seguimiento puntual, ¿no? Se le llama al papá para precisamente explicarle lo que está pasando con su niño, y darle una secuencia, qué es lo que tiene que hacer, y en dado caso de que sea algo muy grave, se le va dando el acompañamiento al papá para que pues en algún caso que sea de plano así súper gravísimo, pues llegar a las instancias en donde puedan apoyarlos, en donde puedan darles apoyos también psicológico al niño, porque cuando se está hablando de algo más grave, pues el niño ya está dañado. Entonces, emocionalmente, pues hay que atenderlo también para precisamente evitar a que llegue a la parte de suicidio. Por ejemplo, hay en Netflix un documental que se llama Número Desconocido, en donde se habla del ciberacoso. Pero el ciberacoso, como tú comentas ahorita hablabas de la víctima, pero a lo mejor la situación llega a crecer tanto y a salirse de las manos de las propias autoridades como directores, subdirectores, padres de familia, que empieza a afectar ese acoso que empezó con una persona, empieza a afectar a un círculo ya más grande, ¿no? Aquí es en donde me gustaría preguntarle a Joan qué características tiene el acoso, porque ahorita nos hablaba Claudia de unas situaciones en específico y de una línea delgada entre empezar como broma y empezar a llevarse de juego a ya caer en el acoso o en el bullying. Ok. Sí, pues son 3 características para determinar que algo es acoso. Tiene que ser algo no de una sola vez, sino que se repite. Obviamente estarlo como maestros, como tutores, estar reportando, primero pues prevenirlo obviamente, pero se tiene que estar haciendo pues estos reportes y llenando bitácoras para que se tenga pues esta observación de que ok, eso está repitiéndose mucho porque este estudiante está molestando a ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Otra característica pues es la intención pues de dañar al otro, ¿no? Y también pues el poder, ¿no? Puede ser que en niños, según la UNESCO, dicen que se presenta más una cosa del tipo físico, agresivo, violento, y con las niñas algo más del tipo psicológico. Y por ejemplo, pues el niño, como lo ponen incluso en las películas, el niño que es fuerte, altote y que molesta al de lentes, que es más chaparrito, más chiquito. Y las niñas, el típico, eres fea, eres esto, eres lo otro. Y como mencionábamos del tipo de acoso psicológico, pues que humilla, que te rechaza, que te excluye, y pues obviamente que eso causa muchos problemas a la víctima, a la persona que lo está sufriendo. También pues parte de lo que mencionabas de las redes sociales y de la tecnología ha avanzado muchísimo estos últimos años y se nota pues en la interacción. Quizás yo nací pues ya hace
el 2001, ¿no? Y había ahí tecnología y todo eso. Y quizás nosotros asumimos que socializar o las habilidades sociales se dan pues como si nada. Entonces, luego llegan niños que ya pasan por pandemia, viene este cambio tecnológico y empiezan a verse pues estos problemas de que es que no puedo hacer amigos, es que esto, es que el otro. Entonces no hay que dar por hecho o sea, sí por naturaleza podríamos socializar, pero es cuando nosotros los maestros, los tutores, los padres de familia, debemos de checar qué está sucediendo para poder intervenir y ayudar a los hijos o ayudar a nuestros alumnos a que puedan desarrollar sus habilidades y también evitar pues el acoso. Okay. Ahorita estamos hablando de acoso, pero ¿es lo mismo que la violencia escolar? Mira, el acoso podemos hablarlo de manera general y el acoso escolar ya es específicamente lo que pasa dentro de un plantel escolar. ¿A quiénes involucra? Vamos a hablar sobre acoso escolar, que involucra problemas así vamos a llamar, entre los mismos alumnos, y violencia escolar es donde ya se da, donde involucra a los alumnos, a los profesores y a todo el personal que está dentro del plantel escolar. Claro que se puede dar también la violencia escolar cuando un alumno es menor que otro. Eso también se puede dar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el alumno que es más grande es más vulnerable, tal vez es como más retraído, como es lo que hablábamos, a lo mejor no habla, le da vergüenza, y el otro niño puede ser más pequeño, pero es el agresor. Entonces sí se puede dar así y bueno, eso es respondiendo a tu pregunta. Incluso ahorita creo que se da de manera acentuada y pudiéramos llamarlo que se da de manera híbrida, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que se da de manera presencial, pero al mismo tiempo dentro de la escuela se puede estar dando en el mundo digital, ¿no? Ahora con las aplicaciones, con Instagram, con los memes o los videos, o que circulan justamente cuando todos están en la escuela y en ese mismo momento, ¿no? O sea, la situación es un poquito más compleja y creo que cada vez más difícil el poder identificar a como mencionábamos hace rato, que era lo que sucedía hace 20 años, ¿no? Que era la carrilla, el juego, y que después se iba incrementando y ahora pudiera ser de las dos maneras, ¿no? O salen de la escuela y sigue el acoso y se puede prolongar durante la madrugada y puede durar incluso años, ¿no? Como en esta misma serie de Netflix veíamos el caso que el acoso cibernético se dio durante 2 años, ¿no? Y la víctima y el círculo cercano estuvo inmerso en ese problema durante tanto tiempo. Que eso pudiera llegar a ocasionar o tener consecuencias distintas, no solamente a como lo mencionamos de si se pelearon y ya, ¿no? Me imagino que puede tener consecuencias mucho más graves el acoso, ¿no? Así es, el ciberacoso, pues también que lo que podría haber pasado quizás hace varios años es que hay acoso, te insultan y obviamente queda el trauma en la persona y tiene que trabajarlo, pero ahora pues en las redes sociales subes algo y ya jamás se borra, se queda ahí. Entonces, obviamente, pues es muy doloroso y muy fuerte para la persona que lo está viviendo un ciberacoso. No, y es una humillación pública, al final de cuentas, ¿no? Porque piensas que todo el mundo lo vio y más si ves que tiene un montón de comentarios, de likes, eso también creo que es un punto que afecta mucho más, ¿no? Así es, la ansiedad es terrible, entonces... imagínate de que te digan de repente, Memo, oye, hay una foto de ti, están diciendo que eres esto y esto. ¿Qué sería lo que sentirías, no? O sea, yo pienso, si me dijeran, Joana, hay una foto tuya en internet circulando y que dicen que esto y que el otro. No inventes, pues, la ansiedad y quítala y me sentiría, pues, terrible, sí, ¿no? como que vulneran tu dignidad como persona, ¿no? Primero. Claro. Así es. Y luego empiezas a pensar o se viene a la mente el qué dirán los demás, ¿no? En tu honor, por así decirlo, ¿no? Que se está manchando y eso te empieza a derivar a lo mejor o te empieza a orillar a tener pensamientos que no deberían ser, ¿no? Sí, fíjate, Memo, que a mí se me hace muy importante que todo empiece desde casa, ¿no? A veces en ocasiones como papás dejamos la responsabilidad total a la escuela y dicen, ok, la escuela lo dejo ahí, que se hagan responsables de lo que mi hijo hace. Pero yo creo que deberíamos de platicar bastante, tener mucha comunicación con nuestros hijos en casa, primero para que él sepa hablar,
para que él diga, ok, esto no me gusta, basta, y vas y lo platicas con algún profesor o algún personal de la escuela con la que le tenga el niño confianza. Es muy importante generar esa confianza en él mismo para que él pues diga no, ¿no? O sea, aprender a enseñarlos a decirles que no. Segunda, pues identificar cuando tu hijo también, es muy fácil decir como papá, mi hijo lo están molestando. O sea, ¿qué está pasando? Y vas a la escuela y dices, oye, a ver, necesito saber qué pasa porque a mi hijo le hicieron esto, le hicieron esto y le hicieron esto. Pero ¿qué pasa la otra parte? Que los papás no tienen ese tiempo, o a lo mejor yo entiendo que ahora en la actualidad hay muchísimas actividades que hacer, pues es ahora sí que más costosa la vida, ¿no? Tenemos que darle una calidad de vida a nuestros hijos, pero necesitamos tener ese espacio también para nosotros identificar si nuestros niños suelen tener actitudes agresivas, cómo se llevan con sus compañeros, cómo los tratan, de repente saber, maestra, quiero saber mi hijo cómo va a la escuela, qué actitudes ha tenido últimamente, porque en la casa a lo mejor yo veo también que de repente ya le cambió el humor, eso es un decir, ¿no? Sabemos que también hay etapas de la vida en las que los niños tienen cambios, pero también tenemos que aprender a identificarlo para en algún momento aceptar también que tu hijo es el que está haciendo daño a los demás. Entonces, enseñarle que tiene que respetar a sus compañeros y al resto No, incluso como papás, involucrarnos en el día a día de nuestros hijos, ¿no? A lo mejor dejamos todo para la junta mensual o la junta bimestral o la junta nada más donde se entregan las calificaciones y los demás días no estamos enterados de lo que sucede en el colegio, ¿no? O sea, eso también debería ser importante. Sí, es muy importante. De hecho, no nos quita nada de tiempo, o sea, un mensajito, o ahora ya se maneja todo por plataformas para tener una evidencia. Entonces, un mensajito a la maestra, solo quiero saber cómo va mi hijo, si está trabajando, si no está trabajando, si está molestando a sus compañeros, de qué manera se está comportando dentro del salón, para yo poder también actuar en el momento indicado, ¿no? Y no dejar que esto avance, porque esto pues principalmente quiénes somos los responsables de la educación de los niños, principalmente los papás, nosotros, y pues segundo, su segunda casa es la escuela. Entonces también como nosotros como profesores somos los responsables de que el niño aprenda a comportarse con el resto de sus compañeros, para que en un futuro eso no se dé, o a lo mejor no avance de manera muy grande, pues, porque sí daña, el afectado suele tener daños muy fuertes. Entonces a lo mejor decimos, ay, pues a lo mejor hubo días en el que yo le golpeé a ese compañero, le piqué o le dije, pero no sabes lo que tú estás sintiendo él. Entonces, ¿de qué manera vamos a ayudar a nuestros niños? Tanto que sea el agresor o el agredido. Entonces es muy importante. Ahorita más adelante a ver si nos platican un poquito más en específico sobre las cuestiones a ver con las víctimas y también con los propios agresores y cómo brindarles ayuda, ¿no? A ambas partes. Pero ahorita que comentabas eso de que los papás estemos más involucrados en el tema de la escuela, ahora con la cuestión digital y con los videojuegos, con las tablets y eso, nos damos cuenta que a lo mejor nuestros hijos no viven ese acoso o ese ciberbullying en la escuela, pero sí en otro ambiente, ¿no? Por ejemplo, los niños que juegan Roblox, los niños que juegan Minecraft, que uno dice, ay, sí, mira, se ve muy inocente el juego y los dejamos que pasen horas y están construyendo casitas o están construyendo mundos o mejorando los personajes, pero a veces no nos damos cuenta realmente cómo es el juego y que puede llegar a alterarlos psicológicamente. Y sí se comportan bien en casa, pero a lo mejor en el juego o durante el juego empiezan a tener como cierto tipo de cambio de comportamiento, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito del grooming. Del grooming, Que es el ciberacoso, pero provocado por los adultos, ¿no? Sobre todo que aprovechan como esa parte que los juegos son tan populares, como el Roblox o el Minecraft, que suplantan la identidad o se hacen pasar como niños, ganándose la confianza que tú mencionabas hace rato, sí, de un niño que se siente vulnerable, que a lo mejor es víctima de acoso en el colegio y ve como una salida, un escape, ese Roblox o ese usuario que aparenta ser su amigo, ¿no? Y se porta amable y comparte cosas, incluso se trata de asemejar a él y él siente una afinidad que después
no sabemos si es un adulto el que está atrás y tiene otras intenciones, ¿no? Que puede escalar a mayores. Sí, fíjate que el objetivo principal del grooming es precisamente el acoso y el abuso sexual. Su finalidad es la sexualidad. Entonces, ¿cómo comienzan ellos? Ellos comienzan a actuar de manera infantil. El grooming es una agresión de un adulto hacia un menor. Entonces ellos empiezan a ganarse la confianza precisamente de los niños, porque los niños pues ahora ya sabemos, no están sumergidos en los juegos, ¿no? Entonces se hacen pasar por niños de su edad, se ganan su confianza. Hay en ocasiones en donde cuando ya tienen demasiada confianza con ellos, les empiezan a pedir cosas como cuáles. Bueno, conocen los pavos, ¿no? Sí, son como las moneditas o los créditos que usan, ajá, ¿no? Para que se mejorar. pagan ahora en los juegos, creo que se llama Roblox. Uh-huh. Entonces se empiezan a ganar esos pavos, como van a decir, el dinero que ellos tienen, no físicamente, pero lo tienen en el juego. Entonces es tanta la obsesión de los niños que ellos quieren más y más y más y ganar más. ¿Por qué? Porque es el tema ahorita de los niños. Oye, jugaste Roblox, ¿y cuántos pavos tienes? Y yo te voy ganando. Y que no sé. Entonces estas personas que están detrás de esos juegos van generando esa relación íntima con los niños chiquitos, los más vulnerables, en donde le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 pavos, 200 pavos, si tú ahorita vas y sacas de la cartera de tu mamá o de tu papá la tarjeta de crédito y me pasas los números. Son unas tarjetitas así azules o amarillas, como sea. Y le dicen, entonces el niño fácilmente, porque ya tiene esa confianza, es como yo platicar contigo y con Joan, oye Joan, así, entonces se van ganando esa confianza y les pasan el número fácilmente. Entonces los niños están felices porque se ganaron esos pavos. Y aparte cumplieron el reto. Cumplieron el reto y ya tienen más que sus amigos. Entonces para ellos es un triunfo tener eso. Eso es como muy bajito. Lo más fuerte es cuando empiezan a hablarles sobre la sexualidad, a decirles, oye, primero se ganan su confianza. Uh-huh. Les preguntan si alguien más sabe sobre esta plática que ellos están teniendo, y les hacen, les piden favores de que no lo compartan con nadie, que va a ser un secreto, que voy a ver cuánto puedo confiar en ti, ya sabes, ¿no? Ahí empiezan, para los padres, ahí empiezan a encenderse las alarmas, pero no conocemos muchas veces eso. Exactamente, los papás no sabemos porque, por ejemplo, bueno, ahorita les platico otra experiencia, y bueno, van generando esa confianza y al final, cuando muy bien les vaya, es una foto en donde esas personas que están detrás lo utilizan para ahora sí pornografía infantil en línea. Les pueden pedir que se vean en algún lugar y pues ya sabes lo que puede desatar todo eso, ¿no? De tener un niño ahí inocente que piensa que va a ir a ver a su amiguito, porque digo, en algún momento escuché una historia sobre que se quedaron de ver y el que estaba detrás de las cámaras le dice al niño con el que estaba jugando, le dice, oye fulanito, hoy voy a ir al parque de fulano de tal cerca de tu casa, mi mamá va a ir con sus amigas, hay que quedarnos de ver ahí. Entonces pues el niño le dice, pues está bien, perfecto, vamos a conocernos, eres mi amigo y yo te he dado y tú me has dado y todo eso, ¿no? Entonces la intención de esto fue pues precisamente pues llevarse al niño. Y ya sabes que lo pueden utilizar para demasiadas cosas, entonces esa confianza genera en los niños y pues a ellos se les hace muy fácil. Entonces por eso hay que estar muy atentos nosotros como papás, qué es lo que están jugando. Yo por ejemplo, también tengo hijos, tengo 4 hijos, de repente muy al principio cuando ellos empezaron a utilizar el Play, se ponían audífonos y empezaban ahí que hablar, que yo y que tú. Y después, o sea, como, ¿por qué están así con sus audífonos? O sea, yo necesito estar escuchando, aunque estoy haciendo cosas, de repente como mamá te pones a hacer la limpieza, de comer, y si se te va, o sea, te desatiendes de eso y de repente otra vez te viene el chip de decir, no, híjole, ¿qué está haciendo mi hijo? Entonces vas y escuchas, pero así ya escuchas lo que le están diciendo al niño. A lo mejor estás escuchando que sí son sus compañeritos reales de sus escuelas, pero por ahí se pueden filtrar las otras personas para poder entonces de ahí agarrarse de los demás. Entonces, pues básicamente esa es la finalidad del grooming, tener pues ahora sí contacto sexual con los niños o estafar a los niños sin que se den cuenta de esa manera a los papás, pues. Y por ejemplo, ante esta situación tan preocupante, en donde México es uno de los países que encabezan las listas de acoso o ciberacoso,
¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer? Prevenirlo, detectarlo y ya cuando está sucediendo, pues cómo sacar a nuestros hijos de ahí. Ok, sí, como mencionaban que los papás a veces están muy sumergidos pues en el trabajo y consume mucho tiempo, pero siempre estar involucrados con la vida de sus hijos. También pues es muy vulnerable un niño que está conectado a internet y no sabes quién podría llegar por ahí, entrar por esa puerta que estás permitiendo tú como papá que se metan y va a afectar a tu hijo. Entonces, hay que involucrarse, hay que estar leyendo pues sobre estos temas y también hay papás que ya están más involucrados con la tecnología, pero hay otros que todavía ignoran cosas. Entonces, pues por cuidar de sus hijos hay que actualizarse y hay que estar al pendiente de lo que pueda suceder para que nuestros niños pues no se vean solos, que estas personas pues es lo que quieren, ¿no? Buscan a una víctima vulnerable, retraído, le cuesta trabajo hablar, tímido, quizás se refugia incluso en los videojuegos, ¿no? Quizás en la escuela no le va bien, pero pues si tú no estás enterado, pues cómo vas a saber. Así que hay que prevenir a través de los juegos, jugar con nuestros niños, salir con ellos, también estar al pendiente de lo que juegan en redes en internet y que a quienes siguen en redes sociales para pues que se evite el acoso, el ciberacoso y también informarnos, creo que es lo que más importa, involucrarnos en la vida de los Incluso niños. a lo mejor también sería importante ver quiénes son sus ídolos, a quiénes siguen, ¿no? Porque pues se han dado casos últimamente que, bueno, anteriormente se seguían o se quería hacer como algún superhéroe, como algún Power Ranger o alguna otra figura, Futbolistas. o un futbolista, en estos casos a lo mejor algún artista, pero se ha dado el caso que a quienes siguen o a quienes tratan de imitar son figuras pues como asesinos seriales o psicópatas o ese tipo de cosas, ¿no? O fantasiosos en su caso, ¿no? O fantasiosos. Sí, se ha dado demasiados. Yo creo que estamos llenos de esos casos, simplemente que no todos salen a la luz, no los conocemos, pero sí es muy importante que le platiquemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en nuestro caso en la escuela, les mostremos, les enseñemos, les presentemos a las personas en las que ellos pueden identificarse para actuar de una buena manera, ¿no? Por ejemplo, creo que en la actualidad se han perdido demasiado los valores en casa. Ya no tenemos el tiempo de sentarnos, platicar con nuestros hijos, decirles qué está bien, qué está mal. Justamente esa pequeña línea entre el bien y el mal podría hacer que nuestros hijos, que nuestros alumnos, hablo porque tengo hijos y soy maestra, pudieran identificar en qué momento puedes actuar así y en qué momento no puedes hacerlo. Decir hasta aquí, no más, y ayudar de alguna manera a nuestros compañeros también puede ser, ¿no? Porque no, o sea, si yo sé que eso está mal y él no debe hacer eso, yo tener ese valor, la valentía, de decirle no. ¿Por qué? Porque a mí ya me están enseñando en casa, a lo mejor los niños están pequeños ahorita, pero ya lo saben, ya saben identificar. ¿Por qué? Porque escuchan en casa que su mami y su papi le hablaron sobre algún personaje en el que se resaltaron esas virtudes y yo quiero ser como él. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, en alguna ocasión hablarle sobre personajes históricos, son muy buenos, la valentía, la responsabilidad, todos esos valores y virtudes que se han perdido, será muy buenos volverlos a entrar, ¿no? Volverlos a tener en cuenta como parte de la formación de nuestros, pues ahora sí, de nuestros niños. No, y además, a lo mejor también la parte importante es de resaltar las consecuencias que tienen los actos, ¿no? Porque en una situación de acoso, el acosador puede llegar a pisar la cárcel, puede llegar a tener castigos muy severos, y la víctima, las consecuencias que puede tener, hablábamos hace rato del daño psicológico que se va hasta la vida adulta,
pero puede llegar a situaciones donde se dé el suicidio, donde se lastime, donde ya no pueda él convivir con otras personas por ese mismo trauma, o incluso ya después, ya de grande, replicar ese tipo de traumas o problemas hacia otras personas, incluso cercanas, ¿no? Sí, es correcto. Como estábamos investigando sobre el tema del acoso, una chica que compartía su experiencia sobre el acoso que vivió en la escuela, y también mencionaba entre pues todo su testimonio cómo ella replicaba lo que le decían, las palabras hirientes a su hermanita. Entonces también no solamente se queda ese daño a veces solo con ellos mismos, sino también va hacia otras personas. Y sí, es importante pues enseñarles los verdaderos valores. Puede ser a través de la imitación. A los niños les encanta imitar y se sienten muy inspirados por personajes, por el superhéroe, por la persona. Imitan a sus padres también, pasan mucho tiempo pues viéndolos y escuchándolos, imitan hasta las frases, imitan los gestos, la palabrita que dice la mamá, el papá. Entonces, sí es volverles a enseñar buenos personajes, buenos valores, para que ellos quieran imitar eso y no los arrastre pues las modas actuales, como pues todo esto del narcotráfico, ¿no? Que hay algunos niños que admiran ese tipo de personajes por el poder, porque son muy importantes, por el materialismo que muestran, pero es como de no, eso no es lo verdaderamente importante. Lo importante pues es el respeto, el amor verdadero de tus papás, de tus amigos. Entonces es lo que debemos de buscar, de hacer para prevenir que estas situaciones se den. Ok, ahora que ya hablamos de prevenir y de cómo trabajar, me gustaría que nos platicaras, Claudia, cuáles son las señales que nos pueden ayudar a identificar en casa si alguno de nuestros niños o incluso sobrinos o algún familiar cercano es víctima de acoso o ciberbullying. Sí, mira, bueno, en primer lugar, pues los niños comienzan a aislarse. Si en algún momento, por ejemplo, cuando tienen hermanitos y suelen ser, pues que conviven mucho, ellos empiezan a alejar y empiezan a tener actitudes como de espanto, se espantan, a lo mejor cualquier gritito que de repente se altera uno como papá, eso le asusta demasiado. Otra de las características que podríamos tener es que el niño ya tiene una cierta edad, comienza otra vez con problemas urinarios, pues el hacerse pipí en la cama y todas esas situaciones que ya lo había superado, vuelven a regresar. Ese también podría ser una de las alertas que podemos nosotros identificar fácilmente. Puede ser al contrario, puede ser retraerse, o la otra es comienzan a tener actitudes como agresivas. Entonces, como te mencionaba hace ratito, pues, o sea, nosotros ya conocemos a nuestros niños, entonces empiezan a tener cambios demasiadamente drásticos. O sea, antes comían normalmente, dejan de comer, se les altera el sueño. Exacto, sí, empiezan a tener pesadillas, casi no duermen, no descansan, comienzan a querer estar ellos solos, apartados. Eso también es una manera fácil de identificarlos. De señales como, por ejemplo, también, tanto como maestros como profesores, que ves que empiezan a reprobar y puedes asumir, ay, es que es un flojo, es que no presta atención, pero también por qué puede estar sucediendo eso, ¿no? Y también pues hay señales pues tanto físicas como psicológicas, obviamente pues si le notas algún moretón o algo, o también como mencionaba Claudia, cambios en la actitud. Que empiezas a notar que te contestan de manera grosera o se aíslan, también estar al pendiente pues de esas dos cosas. Sí, eso en la escuela. Sí, perdón. Memo, fíjate que hay muy importante que como nosotros profesores que estamos dentro del colegio, podamos identificarlos. Porque a veces, sí, a veces hay violencia escolar interna o puede ser externa. Entonces, cuando son internas, pues
fácilmente lo identificas, ¿no? Cuando hay golpes, aventones, que los niños de repente ya se hacen bolas y O ya... escucha los gritos. Sí, sí, que es como muy común, ¿no? Pero también puede llegar un niño en donde se ha violentado en su casa. Entonces, nosotros también somos los responsables de identificarlos y poder actuar o activar un protocolo de actuación. Esos protocolos son los que te menciono, pues que también somos capacitados constantemente para nosotros en algún dado caso, pues identificar. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque de repente pues te puedes encontrar con asuntos que son muy graves, muy delicados, en el que pues hay hasta abuso sexual del niño en su casa. Claro que también se puede dar dentro de la escuela, pero pues es lo que te digo, hay que identificarlos porque en algún momento tenemos que ayudarlos. O sea, no tenemos que permitir que eso siga avanzando. Y que, bueno, en el peor de los casos es que si se sigue dando, se lleva una línea precisa de esos protocolos de actuación, hasta los papás pueden ir a dar a la cárcel, pues si el niño pues queda dentro de la jurisdicción del DIF. Ahora sí. O sea, ya deja de ser tema meramente escolar, sino ya se pasa a otras instancias, Sí, con el tú DIF, nada con el más, Ministerio ajá, Público, exacto. con ese tipo de Sí, tú nada más instancias. identificas, actúas protocolos y el siguiente que tiene que dar un paso es tú lo identificaste, vas y le comentas al director, que es la figura de la escuela, y él junto con el supervisor de la zona empiezan a dar seguimiento a esa situación. Ah, ok, ese sería como el protocolo a seguir en caso de alguna situación así. Ajá, exactamente, Ah, es ok. correcto. Y cuando son pues internos también, pues obviamente el papá tiene un acompañamiento que también se le da, se hace una investigación precisa de cómo se han dado los casos, porque comentamos al principio, pues no es lo mismo que se dé un hostigamiento, pues a lo mejor de un día, a lo mejor que los niños se pelearon, que me dijo, que le dije y la mamá viene muy alterada y que ella te dice, ay, le hicieron bullying a mi hijo. Pero no, tiene que ser, necesita ser recurrente para que esto pueda llamarse como violencia escolar. Y ya detectando ese problema, pues ya se siguen los pasos que se tienen que seguir de acuerdo a la Secretaría de Educación, pues. Ahora sigue la otra parte, que es el acosador. ¿Cómo podemos identificar a esa figura? Porque a lo mejor, como decían hace rato, en la escuela o ante los maestros se comporta de una manera que pareciera normal, pero puede ser que ese niño sea el acosador de otro niño, ¿no? Ya sea vía digital o presencial. ¿Cómo podemos identificarlos? Ok, pues sí, siempre estar muy alerta, estarse informando en psicología, en educación, para posibles conductas, decir, este niño pues como que es muy burlesco, como que le gusta la atención, entonces ir detectando, teniendo el perfil del alumno. Por ejemplo, con los niños pequeñitos he notado pues que uno se equivoca y uno que es muy líder empieza a decir, uy, te equivocaste, que no sé qué. Entonces ahí como maestro es como que, a ver, es un juego, no, respeta a tu compañero, irle marcando el ¿no? Lo competitivo, ¿no? Lo competitivo. Y quizás no lo hace con maldad, simplemente está expresándose, ¿no? Pero estar ahí molestando, si ves a un alumno que le gusta estar poniendo apodos, también si tiene problemas en casa, como mencionaban, pues estar al tanto de eso, porque puede ser que lo que vea en casa también lo vaya a hacer en la escuela con otro compañero. Entonces, también si agrede verbalmente a otros compañeros, a ver, detente. También, si discrimina, si amenaza o se burla, pueden ser señales de un posible futuro acosador. Entonces hay que redirigirlo. Hay que pues rescatarlo, que no caiga en ese papel de acosador, para que pues todos sus talentos y sus cosas buenas resalten y sean para ayudar a los demás, y estar al tanto para que no te tomen el pelo, que igual puede suceder que a veces dices, ay, este niño no, pero es muy bueno, es muy buen estudiante, no puede ser que haya hecho esto o aquello, pero no andar de desconfiado, pero sí alerta. ¿Qué puede suceder? Estar al pendiente de Y por ejemplo, ahorita ya Joan nos contó para identificarlo, pero ya sucede que es acosador
cómo brindarle ayuda, cómo darle ese seguimiento, porque a final de cuentas, como dice Joan, pues en la escuela se trata de rescatarlo, ¿no? Y de tratar de ayudarle también. Sí, bueno, ya una vez identificado que él es el acosador, vamos a mandar llamar a los papás, vamos a ver si tienen algún tipo de problemas en casa, ver la identidad, de dónde viene ese comportamiento del niño, para nosotros poder hacer un análisis y plantear una estrategia en donde podamos brindarle esa atención, ¿no? Esos niños por lo general gritan que necesitan amor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros identificarlo, brindarle el apoyo que necesite, decirle estamos aquí contigo, qué es lo que necesitas, cómo te sientes, platicar constantemente con él. Nosotros trabajamos con un método preventivo que es el método preventivo San Juan Bosco, que precisamente habla sobre estar en constante comunicación con nuestros alumnos. Esto nos hace que se evite, digo, no es como que lo puedas soltar de tajo, pero sí nos ayuda bastante. Hemos trabajado durante casi 12 años con ese protocolo, esas actuaciones, y nos han funcionado muy bien. Entonces, cuando vemos que hay niños de ese perfil, pues platicamos con ellos y le brindamos el apoyo. Ellos, como te digo, necesitan el amor que no tienen en casa, ¿no? Que a veces a lo mejor están ausentes los papás, o literal viven con su mamá, o solo viven con su papá, o viven con el tío, la abuelita. Entonces ellos necesitan ser abrazados. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con ellos, abrazarlos, escucharlos, llegar a soluciones, a lo mejor proponerle, mira, yo creo que esto sería lo mejor para ti. ¿Qué tal que si hoy, en vez de agredir a un compañero, por el momento solamente lo piensas qué va a sentir ese niño y te quedas callado? Y a lo mejor otro día, oye, ¿qué te parece si el día de hoy que veas que alguno de otros compañeros de la escuela están molestando a un niño y tú vas y le ayudas? O sea, ¿por qué no ponerte en el lugar de él? Ser empáticos con los demás. Que ellos a lo mejor, como dice mi compañera Joan, tienen un gran potencial. O sea, por algo ellos son líderes, a lo mejor malos por el momento, pero para eso estamos nosotros, para ayudarle, para decirle en qué camino tiene que ir y brindarle las herramientas necesarias tanto a él como a los papás, porque a lo mejor los papás no se dan cuenta que su hijo es así en la escuela. Entonces, por eso te digo, hay que ver de dónde viene, desde qué raíz viene, para nosotros poder ayudar. A lo mejor no vamos a hacer al 100% el cambio en él, ¿no? Pero lo que esté en nuestras manos durante el tiempo que esté en la escuela con nosotros como profesores, tenemos que hacer lo necesario. Por eso somos profesores, por eso somos docentes, porque tenemos el amor, necesitamos darle el cariño a los niños, necesitamos a lo mejor darles lo que no tienen en casa. A lo mejor hay en algunas escuelas que el nivel económico de la escuela es muy elevado, pero no lo atienden al niño, entonces él necesita eso. Necesitamos también hacerles ver a los papás, porque a lo mejor no somos perfectos, ¿no? Que de repente te digan, oiga, su hijo está teniendo estos comportamientos, necesitamos que nos ayude. Y en ocasiones me ha tocado, tenemos que hablarle fuerte a los papás también, Memo. Sí, porque generalmente lo que sucede es, oiga, mi hijo es víctima, pero nos falta la contraparte, ¿no? Sí. De mi hijo es el acosador. Pues exactamente, sí. Está muy... Yo creo que esa es una parte más complicada, que si vamos a atender a un niño que difícil es aceptarlo. Claro. Exactamente, es difícil aceptar cuando tu hijo daña a los demás que el que se ha dañado. Pues sí me ha tocado atender bastantes pues situaciones de ese sentido. Tratamos de darle lo que esté en nuestras manos y brindarle todo el apoyo necesario. Ahora, estamos hablando de situaciones que, según las autoridades, por ejemplo, en la secundaria ocurre el 45% de los casos de acoso, en primaria el 27%, pero en preparatoria y en universidad el 17%. Y ahorita estuvimos hablando que se da entre pares, ¿no? Entre alumnos, pero pudiera darse el caso también que sucede de alumnos a maestros, o sea, acoso de alumnos a maestros, o de alumnos a personal administrativo del colegio, o al conserje, o a quien hace la limpieza, o a trabajadores que brindan cierto tipo de apoyo a la escuela. ¿Qué ocurre cuando sucede esto? Bueno, sí es correcto, se puede dar también de maestros a alumnos, como en las universidades, donde se les acusa de acoso a algunos profesores, el director y así. Esto se le llama violencia escolar. Sí. Y bueno, también pues surge de un mal clima
e incluso entre mismos maestros, ¿no? Entre el director y los maestros. Entonces, pues es algo que abona a que sucedan este tipo de cosas. Y a lo mejor si se da entre maestros, pues pudiéramos pensar que es lógico que se va a reflejar también en los alumnos, ¿no? Sí, claro, sí, porque pues empiezan a tener también esa necesidad de tener una venganza a lo mejor, y puede ser, ya son grandes, entonces te puede hasta tener una mayor respuesta, ¿no? Vamos así a decirlo. Entonces sí hay que cuidar bastante. De hecho, hace poquito vemos a León en las noticias, en donde se ve que el chavo, o sea, como que estaba ya en la universidad, empieza a gritarle al docente. Entonces, sus compañeros, nadie dice nada, más estaba, me acuerdo, una compañera de él, tratando de calmarlo, pero al final se ve que el chavo le da con todo al profesor. Sí, lo noquea, ¿no? Ajá, lo noquea. Sí. Digo, después me puse a ver bien esa nota y resulta de que el profesor molestaba o de alguna manera hacía acoso escolar al chavo. Entonces llega un punto en donde pues dices ya, o sea, ya basta y se tiene que defender. A lo mejor no es la mejor manera, pero pues también tenemos que enseñar a nuestros alumnos de decir, ok, si algún maestro o algún personal de la escuela te está molestando, tienes que ir a hablar con quien tenga que poner la solución, ¿no? Justo porque por eso si no, están las instancias, ¿no? Tanto escolares como autoridades de gobierno. Sí, claro, y más cuando, como tú comentas, cuando están ya en la universidad, que puede llegar hasta, o sea, ya son mayores de edad, puede llegar a un momento de que también dé el bote, a lo mejor un ratito mientras no hacen una investigación precisa. Claro. Y si, bueno, si le va bien y él a lo mejor solo reaccionó y fue en defensa propia, pues bueno, pero cuando no, o sea, ahí se queda por no pensar en lo que va a pasar después de lo que tú hagas, pues en las consecuencias, exactamente. Entonces, también en esas edades, y aprovecho el momento para comentar, se da mucho lo que es el acoso escolar por medio, más bien el acoso, vamos a llamarlo así, por medio del ciberbullying, lo llaman. Entonces, ¿qué pasa aquí? En ocasiones me ha tocado presenciar, porque me ha tocado cuando yo he estado en la escuela, que se da situaciones de que llegan los papás molestos a la escuela de decir, oiga, yo quiero una solución porque fulano de tal está molestando a mi hija. Ah, ok, hacemos la investigación. Te das cuenta, porque pasa, te das cuenta de que sí se están molestando, no sé, a lo mejor un chavo y una chava, pero se ha dado en casa. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en la escuela en esas instancias? Pues lo que se tiene que hacer es, ahora sí, pues a lo mejor dar evidencias o ayudarle a resolver, a tener evidencias para que ellos puedan solucionar eso de fuera de la escuela, pues porque no se está dando dentro. Cuando una situación es dentro del colegio, la escuela es la responsable de solucionarle y darle seguimiento, como lo presentan los protocolos de actuación. Pero cuando la situación se sale de la escuela, ya es responsabilidad de los padres tener más vigilancia en sus hijos y dar solución. Ok. Entonces, en conclusión, pudiéramos decir que cuando se da ese tipo de situaciones y ya que supera a las instancias educativas, pues hay que acudir a la Secretaría de Educación Pública o en su caso la Secretaría de Educación de cada estado, y ahí se nos va a ir indicando a qué área o en qué instancia poner la queja y luego los trámites que se tienen que seguir para darle seguimiento a esta cuestión, o en su caso, si ya se llega a violencia física o a acoso sexual, pues llegar directamente al Ministerio Público, ¿no? Con todas las pruebas que se recabaron tanto de la escuela, de los papás y de todas las instancias, ¿no? Sí, yo lo que recomendaría en primer paso es asistir a la escuela para ver las posibilidades de que ellos te den una guía de lo que tienes que hacer, y ellos solitos te van dando el paso, la pauta, te comento, es el director y luego se va a supervisión y el supervisor ya es el encargado de derivarlo a instancias ya estatales. Ok. Pues muchas gracias, el tiempo se nos ha ido volando. La verdad es que ha sido un tema muy interesante y preocupante, sobre todo por las cifras y todo lo que vemos día con día, pero creo que nos vamos con un poquito más de información, tanto como padres, como tíos, como familiares, como maestros, sobre cómo prevenir, detectar y ver esas señales que nos pueden indicar tanto que se es una víctima como un acosador. Entonces,
Sapiencia Televisión es su casa. Gracias. Cuando gusten pueden volver a la sección de Hablemos de Educación para que nos cuenten de más temas y de actualidad de cosas de la escuela. Y pues platíquenos las redes sociales, la página de la escuela. Sí, están en Instagram como es Jefferson School. Ahí nos pueden mandar mensajitos o cualquier sugerencia, pregunta. Nosotros podemos ayudarle en lo que esté en nuestras manos. En esa puede ser. En esas redes instancias. sociales. Muchas gracias, Joan. Un gusto No hay de que qué. nos hayas Gracias compartido. por invitarnos. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que hayan tenido un buen mensaje y pueda servir de algo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Se nos ha ido volando el tiempo, pero es tiempo de terminar. Los invitamos a que se metan a nuestro canal de YouTube, Sapientia Digital. Ahí pueden encontrar conferencias sobre educación y más material educativo. También entren a nuestra página web sapientia.org.mx. Hasta la próxima.